cómo pedir los dones del Espíritu Santo y vivir sus bendiciones en tu vida. El Espíritu Santo es la fuente de poder, dirección y transformación en la vida cristiana. Sin su guía, la fe se vuelve seca, las oraciones parecen débiles y la relación con Dios carece de profundidad. Pero cuando su presencia se activa, todo cambia. La pregunta es, ¿por qué hay creyentes que viven en la plenitud de sus dones y otros que parecen estancados espiritualmente? La respuesta no está en Dios, sino en la disposición del corazón. Muchos creen que los dones del Espíritu Santo son para unos pocos elegidos, para aquellos con años de experiencia en la fe o para líderes espirituales. Pero la verdad es que los dones están disponibles para todos los que los desean y los buscan con fe. El problema es que hay quienes los ignoran, otros que no saben cómo pedirlos y algunos que, sin darse cuenta, han bloqueado la manifestación del Espíritu en su vida. Dios quiere llenarte con su Espíritu. No te llamó a vivir una fe pasiva, sino una vida donde su poder se haga evidente en cada área. Los dones espirituales no son para admirarlos desde lejos, son para experimentarlos, para usarlos, para permitir que Dios te transforme a través de ellos. Pero para recibirlos es necesario entender su propósito, pedirlos con fe y estar dispuesto a caminar en obediencia. Hoy descubrirás cómo pedir los dones del Espíritu Santo y vivir en sus bendiciones diarias. Aprenderás qué impide que los dones se activen en tu vida y cómo puedes prepararte para recibir lo que Dios ya ha prometido. No sigas viviendo una vida cristiana limitada cuando el Espíritu Santo quiere derramar su plenitud sobre ti. Antes de aprender cómo recibir los dones, primero debes entender qué son y por qué son tan importantes en la vida de un creyente. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo y por qué son importantes? Los dones del Espíritu Santo son una manifestación del poder divino en la vida del creyente. No son talentos humanos ni habilidades adquiridas, sino herramientas sobrenaturales otorgadas por Dios para cumplir su propósito en la tierra. Desde el momento en que una persona entrega su vida a Cristo y recibe el Espíritu Santo, se le da acceso a estos dones, pero es su responsabilidad activarlos, desarrollarlos y usarlos para la gloria de Dios. Sin los dones del Espíritu, la vida cristiana se vuelve limitada, frágil y carente del poder que Dios ha dispuesto para sus hijos. El apóstol Pablo explica en el libro de Primera de Corintios capítulo 12 que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu los reparte según su voluntad. Esto significa que cada persona recibe dones específicos de acuerdo con el propósito divino para su vida. Algunos son llamados a ministrar con palabra de sabiduría, otros con dones de sanidad, discernimiento, milagros o profecía, pero todos, sin excepción, son capacitados por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios. No se trata de mérito personal ni de nivel de espiritualidad, sino de la gracia de Dios derramada sobre quienes están dispuestos a recibir y caminar en el poder del Espíritu. Los dones no son un privilegio reservado para unos pocos, son una necesidad para cada creyente. Dios nunca tuvo la intención de que sus hijos vivieran en debilidad espiritual, sin autoridad y sin dirección. Por eso, cuando Jesús ascendió al cielo, prometió enviar al Espíritu Santo para capacitar a los creyentes con poder sobrenatural. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros y ese poder se manifiesta a través de los dones. Cada uno de estos dones tiene un propósito específico dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando son activados, la iglesia se fortalece, la fe crece y la gloria de Dios se hace evidente. El problema es que muchos creyentes han vivido ignorando los dones del Espíritu Santo.
Algunos no los buscan porque creen que no los necesitan, otros porque piensan que solo eran para la iglesia primitiva y otros simplemente porque no saben cómo recibirlos. Esta falta de conocimiento y deseo es lo que ha limitado la manifestación del poder de Dios en muchas vidas. No se trata de que Dios no quiera derramar sus dones, sino de que muchos no están preparados para recibirlos. La palabra de Dios es clara en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 2, cuando dice que no tenemos porque no pedimos. Dios está dispuesto a darnos los dones del Espíritu, pero primero debemos anhelarlos y buscarlos con sinceridad. Cuando una persona recibe y activa los dones del Espíritu Santo, su vida cambia por completo. La oración deja de ser solo palabras y se convierte en una conversación poderosa con Dios. La fe se fortalece y el creyente comienza a ver milagros en su vida y en la vida de quienes lo rodean. El temor desaparece, la autoridad espiritual se incrementa y la dirección divina se vuelve más clara. Los dones del Espíritu Santo nos permiten vivir con la certeza de que Dios nos ha equipado para enfrentar cualquier circunstancia y para llevar el Evangelio con poder. Sin los dones, la Iglesia de Cristo no puede cumplir su misión en la tierra. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, la Biblia dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero estos ministerios solo pueden ser efectivos cuando los dones espirituales están activos. Un evangelista sin el don de fe y milagros predicará sin señales. Un pastor sin el don de discernimiento no podrá guiar correctamente a su congregación. Un maestro sin el don de palabra de sabiduría carecerá de revelación. Es por eso que Dios quiere que cada creyente no solo reciba los dones, sino que aprenda a usarlos con sabiduría y humildad. Los dones del Espíritu Santo no son una opción para el creyente, son una parte esencial de su caminar con Dios. Sin ellos, la vida cristiana se vuelve rutinaria y sin impacto, pero cuando están activos, cada día se convierte en una oportunidad para ver la gloria de Dios en acción. El Espíritu Santo quiere manifestarse en tu vida de manera poderosa. Quiere usarte para traer sanidad, dirección y revelación a otros. Quiere fortalecerte en la fe y hacerte vivir en la plenitud de su poder. Pero para recibir estos dones, primero necesitas entender cómo sus bendiciones pueden transformar tu vida de manera radical. Las bendiciones que recibe un creyente cuando vive en los dones del Espíritu Santo. Cuando los dones del Espíritu Santo están activos en la vida de un creyente, todo cambia. La relación con Dios se profundiza, la fe se fortalece y la presencia del Espíritu se vuelve evidente en cada área de su vida. No se trata solo de tener habilidades espirituales, sino de vivir bajo una dimensión de gracia y poder que transforma completamente la manera de caminar con Dios. Las bendiciones que vienen con los dones no son solo experiencias aisladas, sino una realidad constante para aquellos que han decidido recibir y vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Una de las primeras bendiciones que experimenta un creyente cuando activa los dones del Espíritu Santo es la claridad espiritual. Antes, muchas decisiones eran tomadas con dudas, temores o incertidumbre, pero cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse, la persona recibe dirección clara de Dios. A través del don de discernimiento, la sabiduría divina se hace presente y la voz de Dios se vuelve más audible en el corazón. Lo que antes parecía confuso, ahora se entiende con facilidad porque el Espíritu Santo ilumina los pasos y revela el camino correcto. Otro beneficio poderoso es el crecimiento en la fe. Cuando el Espíritu Santo obra a través de los dones, la vida deja de ser controlada por el miedo y se llena
de una confianza inquebrantable en Dios. La fe ya no es solo una creencia, sino una certeza basada en la experiencia personal de ver a Dios en acción. Un creyente que ha recibido los dones vive con seguridad, sabiendo que Dios lo respalda y que cada paso que da está guiado por su voluntad. La ansiedad y la duda pierden poder, porque la fe en la obra del Espíritu Santo se convierte en la base de su vida. Los dones del Espíritu Santo también traen una dimensión de protección espiritual. Muchas personas viven bajo ataques del enemigo sin saber cómo defenderse, pero cuando el Espíritu Santo está activo, el creyente es capaz de discernir las trampas del enemigo y enfrentarlas con autoridad. Un creyente con el don de discernimiento no es engañado por falsas doctrinas, no cae en mentiras disfrazadas de verdad y puede identificar cuando el enemigo intenta atacar su vida o la de sus seres queridos. La presencia del Espíritu Santo en una persona que ha activado sus dones es una barrera de protección contra toda obra de oscuridad. Las bendiciones de los dones no solo impactan la vida personal del creyente, sino que también lo convierten en una herramienta poderosa para bendecir a otros. Cuando una persona recibe los dones del Espíritu, Dios comienza a usarla para traer sanidad, restauración y esperanza a quienes lo rodean. Una persona con el don de sanidad se convierte en un canal de milagros para los enfermos. Alguien con el don de profecía puede dar palabras de aliento que transforman vidas. Y aquel que tiene el don de lenguas edifica su espíritu y fortalece su relación con Dios. No hay límites para lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando sus dones están activos en la vida de un creyente dispuesto a ser usado. Otra bendición que recibe quien vive en los dones del Espíritu es una mayor sensibilidad a la presencia de Dios. Antes, la oración podía sentirse vacía, la adoración como una rutina, pero cuando los dones están operando, la conexión con Dios se vuelve intensa. La persona empieza a sentir el mover del Espíritu Santo con mayor profundidad. Su tiempo de oración deja de ser un hábito y se convierte en un encuentro con el poder de Dios. La adoración ya no es solo un acto, sino un momento de intimidad donde el Espíritu Santo ministra, habla y llena el corazón con su paz y su amor. Vivir en los dones del Espíritu Santo también desata provisión sobrenatural. La Biblia está llena de testimonios de personas que al permitir que el Espíritu Santo los guiara, vieron milagros financieros, provisión inesperada y puertas abiertas que solo Dios podía darles. La obediencia al Espíritu trae consigo bendiciones en cada área de la vida, porque cuando Dios equipa a alguien con sus dones, también le da los recursos y las oportunidades para cumplir su propósito. Las bendiciones del Espíritu Santo no son una teoría, son una realidad que pueden vivir aquellos que anhelan su presencia y están dispuestos a rendirse completamente a su guía. Pero aunque los dones están disponibles para todos, no todos los reciben. Hay obstáculos que impiden que muchas personas experimenten este nivel de vida espiritual. Antes de aprender cómo pedir los dones, es necesario identificar qué es lo que impide que muchos creyentes los reciban y los disfruten en su vida diaria. Los obstáculos que impiden recibir los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere derramar sus dones sobre cada creyente, pero no todos los reciben. No porque Dios los limite, sino porque hay barreras que impiden que su poder fluya libremente en sus vidas. Muchos oran pidiendo los dones, pero no experimentan su manifestación porque hay bloqueos espirituales que los mantienen alejados de la plenitud de su presencia. Para recibir lo que Dios tiene preparado, es necesario identificar y romper con todo aquello que ha impedido que su espíritu actúe con libertad. Uno de los mayores obstáculos es la incredulidad.
Muchas personas piensan que los dones del Espíritu Santo eran solo para los tiempos bíblicos, que fueron exclusivos para los apóstoles y que ya no están disponibles hoy. Creen en Dios, pero no en la manifestación sobrenatural de su poder en sus vidas. Este tipo de incredulidad apaga el mover del Espíritu, porque Dios no impone sus dones a nadie. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer que Él recompensa a quienes lo buscan. Para recibir los dones, es fundamental tener fe en que Dios sigue obrando de manera sobrenatural y que su poder no ha cambiado. Otro obstáculo poderoso es el temor. Muchas personas tienen miedo de abrirse completamente al Espíritu Santo por temor a lo desconocido. Tienen miedo de perder el control, de que Dios los llame a hacer algo que no quieren o de ser malinterpretados por los demás. El enemigo usa este miedo para mantener a los creyentes en una vida espiritual apagada, sin pasión ni poder. Pero en el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo es una estrategia del enemigo para evitar que experimentes la plenitud de Dios. El pecado no confesado también es una barrera que impide recibir los dones del Espíritu Santo. No se trata de ser perfecto, sino de vivir en arrepentimiento genuino y en un compromiso sincero con Dios. La presencia del Espíritu Santo es sensible, y cuando hay áreas de desobediencia en la vida de una persona, su manifestación se ve limitada. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, la Biblia dice que el pecado levanta una barrera entre Dios y el hombre, impidiendo que sus bendiciones fluyan. Cuando una persona guarda resentimiento, vive en desobediencia o persiste en un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios, los dones del Espíritu no pueden operar con libertad. La falta de búsqueda es otro obstáculo que impide que muchas personas reciban los dones. Hay quienes desean los dones, pero no están dispuestos a pagar el precio de la intimidad con Dios. Quieren la manifestación del Espíritu, pero no dedican tiempo a la oración, no profundizan en la palabra y no buscan a Dios con pasión. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, Dios dice que lo encontraremos cuando lo busquemos de todo corazón. Los dones del Espíritu Santo no se reciben por casualidad, sino por una búsqueda constante y un deseo genuino de vivir en la plenitud de Dios. El orgullo y la autosuficiencia también pueden ser barreras para recibir los dones. Hay personas que creen que no necesitan el poder del Espíritu Santo, que pueden vivir su vida cristiana con su propio entendimiento y esfuerzo. Pero los dones no son para los que se creen autosuficientes, sino para los que reconocen su dependencia total de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si alguien quiere recibir los dones, debe acercarse a Dios con un corazón humilde, reconociendo que sin Él no puede nada. El Espíritu Santo está listo para derramar sus dones, pero primero necesitas examinar tu corazón y preguntarte, ¿qué ha estado bloqueando la manifestación de su poder en mi vida? He dudado de su obra sobrenatural. He permitido que el miedo me detenga. ¿Hay algo en mi vida que necesito entregar completamente a Dios? Realmente lo he buscado con todo mi corazón. Si identificas alguna de estas barreras en tu vida, hoy es el momento de romperlas. No puedes seguir viviendo una vida cristiana limitada cuando Dios tiene algo mucho más grande para ti. Pero antes de pedir los dones del Espíritu Santo, necesitas preparar tu corazón para recibirlos.
¿Cómo preparar el corazón para recibir los dones del Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere derramar sus dones sobre cada creyente, pero no lo hace de manera automática. Dios no impone su poder sobre aquellos que no están preparados o no lo desean con sinceridad. Para recibir los dones del Espíritu es necesario preparar el corazón, hacer espacio para que su presencia fluya y estar en la disposición correcta para recibir lo que Dios quiere dar. La primera clave para preparar el corazón es el anhelo genuino de los dones. Dios no derrama su poder sobre quienes no lo desean. En el libro de Primera de Corintios capítulo 14 versículo 1, la Biblia dice que debemos anhelar los dones espirituales. No basta con saber que existen o con sentir curiosidad por ellos. Es necesario tener hambre espiritual y un deseo profundo de experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Quien desea los dones debe anhelarlos más que cualquier otra cosa, buscarlos con pasión y pedirlos con fe, confiando en que Dios responderá. La segunda clave es la humildad. Dios no da sus dones a los que buscan exaltarse, a los que quieren poder para impresionar a otros o a quienes desean reconocimiento. En el libro de Santiago capítulo 4 versículo 10, la Biblia dice que si nos humillamos delante del Señor, Él nos exaltará. La única motivación correcta para recibir los dones del Espíritu es el deseo de glorificar a Dios y servir a los demás. Si alguien busca los dones con el propósito de engrandecerse a sí mismo, nunca los recibirá. El arrepentimiento es otra parte esencial de la preparación. El Espíritu Santo no puede operar con libertad en un corazón que está contaminado por el pecado. No se trata de ser perfectos, sino de vivir en constante rendición y entrega a Dios. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 10, David oró: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Antes de pedir los dones del Espíritu, es necesario pedir a Dios que purifique el corazón, que saque todo lo que impide su manifestación y que renueve el espíritu con su gracia. Otro paso fundamental es la rendición total a Dios. Muchas personas quieren recibir los dones, pero aún quieren controlar su vida a su manera. No están dispuestos a ir a donde Dios los envíe, ni a hacer lo que Él les pida. Pero el Espíritu Santo no puede llenar un corazón que no está completamente rendido a su voluntad. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, la Biblia dice que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Quien desea los dones debe estar dispuesto a dejar atrás sus propios planes y permitir que Dios lo guíe en todo. La fe es otro requisito indispensable. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos recibir los dones si dudamos de su existencia o de la voluntad de Dios para dárnoslos. Hay personas que oran pidiendo los dones, pero en su corazón piensan que tal vez no los recibirán. Esa duda bloquea la manifestación del Espíritu. Para recibir sus dones es necesario creer con certeza que Dios es fiel a su palabra y que quiere derramar su poder sobre sus hijos. Por último, la perseverancia en la búsqueda de Dios es clave. Muchas personas piden los dones una vez y al no ver una respuesta inmediata se desaniman. Pero la Biblia enseña que debemos insistir en la oración. En el libro de Lucas capítulo 11 versículo 9, Jesús dijo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». La búsqueda de los dones del Espíritu Santo no es un acto de un solo momento. Es un proceso de entrega diaria, de búsqueda constante y de crecimiento en la intimidad con Dios. Si realmente quieres recibir los dones del Espíritu Santo, prepárate espiritualmente. Examina tu corazón.
Arrepiéntete de todo lo que pueda estar bloqueando la presencia de Dios en tu vida. Rinde tu voluntad completamente a Él. Busca con fe y perseverancia y deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Cuando tu corazón esté alineado con su voluntad, su poder se manifestará en tu vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Pero cada don tiene un propósito específico dentro del cuerpo de Cristo. Para entender qué dones puedes recibir y cómo operan en la vida de un creyente, es necesario conocer la función de cada uno dentro del reino de Dios, los dones espirituales y la función de cada uno en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo reparte sus dones según su voluntad, asignando a cada creyente una función dentro del cuerpo de Cristo. No todos reciben el mismo don, porque Dios ha diseñado a cada persona con un propósito único. Cuando los dones están activos y en armonía dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo se fortalece, la fe se aviva y la presencia de Dios se manifiesta con poder. No hay dones más importantes que otros. Cada uno tiene una función específica y esencial para el crecimiento del reino de Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo explica que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es quien los da. Entre ellos se encuentran los dones de sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Cada uno tiene una misión clara dentro de la iglesia y en la vida de quien los recibe. El don de palabra de sabiduría permite a la persona recibir entendimiento divino para tomar decisiones correctas en situaciones difíciles. No es sabiduría humana basada en experiencia o conocimiento, sino revelación directa de Dios para guiar a otros y actuar con discernimiento en circunstancias que requieren dirección clara del Espíritu. El don de palabra de ciencia es la capacidad de recibir conocimiento sobrenatural sobre algo que la persona no podría saber por medios naturales. A través de este don, Dios revela secretos del corazón, muestra situaciones ocultas o da dirección específica sobre algo que aún no ha sucedido. Este don es clave para la edificación y confirmación de la fe en la iglesia. El don de fe no es la fe común que todos los creyentes tienen, sino una fe sobrenatural que permite creer por milagros extraordinarios sin ninguna duda. Es la fe que desafía la lógica humana, que mueve montañas, que confía en lo imposible porque Dios lo ha declarado. Quienes reciben este don tienen la capacidad de inspirar a otros a creer con valentía en el poder de Dios. El don de sanidad es la manifestación del poder de Dios para restaurar cuerpos enfermos y traer salud a quienes lo necesitan. No se trata de habilidades médicas o conocimiento humano, sino de una intervención sobrenatural donde la enfermedad desaparece por el toque del Espíritu Santo. Dios usa a quienes reciben este don para traer sanidad física y emocional a su pueblo. El don de milagros es la capacidad de operar hechos sobrenaturales que desafían las leyes naturales. A través de este don, Dios muestra su poder de maneras extraordinarias, manifestando señales que glorifican su nombre. Desde provisión milagrosa hasta resurrección de muertos, este don es evidencia del poder absoluto de Dios sobre la creación. El don de profecía es la capacidad de hablar mensajes inspirados por Dios, trayendo exhortación, edificación y consuelo a su pueblo. No se trata de adivinación ni de predicciones humanas, sino de palabras dadas por el Espíritu Santo para guiar, advertir y fortalecer la iglesia. Quienes reciben este don deben usarlo con responsabilidad, asegurándose de que todo lo que digan esté alineado con la palabra de Dios. El don de discernimiento de espíritus permite identificar si una manifestación proviene de Dios, del enemigo o de la carne.
Este don es fundamental en tiempos donde hay muchas falsas enseñanzas y engaños espirituales. A través de este don, el creyente puede detectar la verdadera naturaleza de una situación, protegerse del engaño y ayudar a la Iglesia a caminar en la verdad. El don de lenguas es la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, ya sean lenguas humanas o angelicales, como un acto de adoración, edificación personal o mensaje para la Iglesia. Este don no es algo aprendido, sino impartido directamente por el Espíritu Santo. Cuando se usa en congregaciones, es necesario que haya interpretación para que el mensaje sea comprendido. El don de interpretación de lenguas permite que un mensaje dado en lenguas sea entendido por la Iglesia. Este don es esencial para la edificación colectiva, ya que transforma un mensaje en lenguas en palabras comprensibles para todos. Cada uno de estos dones tiene un propósito clave dentro del cuerpo de Cristo. Ningún don es más importante que otro, y cada creyente recibe lo que Dios ha determinado según su voluntad. Pero los dones no son solo para la edificación personal, sino para el beneficio de toda la Iglesia. Quien recibe un don debe usarlo con amor, humildad y responsabilidad, entendiendo que es un instrumento en las manos de Dios. Los dones no son trofeos ni medallas de reconocimiento, sino herramientas de servicio. Un creyente que recibe un don no debe exaltarse a sí mismo, sino usarlo para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Todo don debe estar alineado con la palabra de Dios y siempre debe apuntar a Cristo como el centro. Ahora que comprendes la función de cada don, es el momento de aprender cómo pedirlos y recibirlos de acuerdo con la voluntad de Dios. Cómo pedir los dones del Espíritu Santo, según la voluntad de Dios. Recibir los dones del Espíritu Santo no es cuestión de suerte ni de esfuerzo humano. No se trata de técnicas especiales ni de fórmulas religiosas, sino de una entrega total al Espíritu de Dios. Él reparte los dones según su voluntad, pero espera que sus hijos los anhelen y los busquen con fe. Muchas personas desean los dones, pero no saben cómo pedirlos ni qué hacer para que se manifiesten en sus vidas. Dios ha dejado principios claros en su palabra sobre cómo acercarnos a Él con la disposición correcta para recibir lo que ya ha preparado para nosotros. El primer paso para pedir los dones del Espíritu Santo es hacerlo con un corazón alineado con la voluntad de Dios. No se trata de pedir dones para exaltarse a sí mismo ni para ganar reconocimiento, sino para glorificar a Dios y servir a los demás. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1, la Biblia dice que debemos desear ardientemente los dones espirituales. No basta con pedirlos una vez o hacerlo por simple curiosidad, sino que es necesario anhelarlos con un deseo genuino de ver la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. El segundo paso es orar con fe y sin dudas. Dios quiere derramar sus dones, pero muchas personas oran con incredulidad, pensando que tal vez no los recibirán. La duda bloquea la obra del Espíritu Santo. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús enseñó que cuando pidamos algo en oración, debemos creer que lo recibiremos, y así será hecho. Pedir los dones con fe significa orar con la certeza de que Dios responderá, sin importar cuánto tiempo tome la manifestación. Otro principio fundamental es la intimidad con Dios. Los dones del Espíritu Santo no se reciben en un momento de emoción, sino en un proceso de búsqueda profunda de su presencia. Muchos quieren los dones sin estar dispuestos a pasar tiempo en oración, en adoración y en la lectura de la palabra. Pero el Espíritu Santo se derrama sobre aquellos que hacen de su presencia una prioridad.
En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, ellos estaban en unidad, en oración constante y en espera de la promesa de Dios. No estaban distraídos ni divididos, sino enfocados en recibir lo que Dios había prometido. Otro aspecto importante es la obediencia. Dios no da sus dones a quienes no están dispuestos a obedecer su voz. Muchos quieren recibir poder, pero siguen viviendo a su manera, ignorando lo que Dios les ha pedido. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32, la Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Si alguien quiere recibir los dones, debe estar dispuesto a rendirse completamente a la voluntad de Dios y a hacer lo que Él le pida, sin excusas ni condiciones. La perseverancia es otra clave esencial. Hay personas que oran por los dones una vez y, al no ver resultados inmediatos, se rinden. Pero la Biblia enseña que debemos insistir en la oración. En el libro de Lucas, capítulo 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente que no dejó de insistir hasta recibir justicia. Los dones del Espíritu Santo son una promesa para los que los buscan con perseverancia, sin desanimarse, sin rendirse ante la espera. Dios responde a aquellos que le buscan con constancia y determinación. También es importante estar en comunión con otros creyentes. En el libro de Hechos vemos que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia cuando estaban reunidos en unidad. Hay bendiciones que Dios derrama de manera personal, pero también hay manifestaciones del Espíritu que suceden en el contexto de la iglesia. Buscar los dones en comunidad, rodearse de personas llenas del Espíritu y estar en un ambiente de fe y adoración es fundamental para recibir lo que Dios quiere dar. Pedir los dones del Espíritu Santo no es complicado, pero requiere disposición, fe y perseverancia. Dios no retiene su poder, sino que está esperando corazones que lo anhelen sinceramente. Si quieres recibir sus dones, empieza a buscarlos con todo tu corazón, con humildad, con obediencia y con la certeza de que Dios cumplirá su palabra en ti. Ahora que sabes cómo pedir los dones, es momento de aprender a reconocer cuándo el Espíritu Santo los ha activado en tu vida y cómo comenzar a usarlos con sabiduría. Cómo reconocer y activar los dones espirituales en tu vida. Muchos creyentes han pedido los dones del Espíritu Santo, pero no saben si los han recibido o cómo identificarlos. Otros han experimentado ciertas manifestaciones espirituales, pero no están seguros de si son dones o simplemente emociones. Dios no quiere que vivas en confusión ni en duda. Si has buscado los dones con fe, debes aprender a reconocerlos y activarlos en tu vida para que puedas caminar en la plenitud del Espíritu. El primer paso para reconocer los dones espirituales es prestar atención a cómo Dios comienza a obrar en tu vida. Muchas veces, los dones se activan de manera sutil y progresiva. Puede que un día sientas una gran compasión por orar por los enfermos y sin darte cuenta, Dios empieza a usarte en sanidad. Puede que en una conversación, Dios te revele algo sobre una persona que tú no podías saber y cuando lo compartes, confirmas que era una palabra de ciencia. Puede que en la adoración sientas un impulso fuerte de hablar en lenguas y al soltarlo con libertad, descubres que Dios te ha dado ese don. Otra manera en que los dones se revelan es a través del testimonio de otros. A veces, las personas que nos rodean pueden notar en nosotros manifestaciones espirituales que aún no hemos identificado. Puede que alguien te diga que cada vez que hablas, trae claridad y dirección a sus decisiones, lo que indica que puedes estar operando en palabra de sabiduría. Puede que otros te busquen constantemente para recibir ánimo y fortaleza en la fe,
lo que puede ser señal de que Dios te ha dado un don de exhortación o enseñanza. Es fundamental entender que los dones se fortalecen con el uso. No basta con reconocerlos, es necesario ejercitarlos. Un don que no se usa tiende a apagarse, pero cuando se pone en práctica, crece y se perfecciona. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él. Esto significa que no basta con recibir un don. Hay que activarlo, usarlo y permitir que Dios lo desarrolle con el tiempo. Para activar los dones espirituales es necesario caminar en obediencia. Dios te dará oportunidades para usarlos, pero depende de ti responder a su dirección. Puede que sientas el impulso de orar por alguien, pero si ignoras esa voz, estás bloqueando el fluir del Espíritu. Puede que Dios te dé una palabra de conocimiento, pero si te resistes a compartirla, no estarás desarrollando el don. Activar los dones requiere valentía, disposición y una confianza absoluta en que Dios te está guiando. La oración y la comunión con Dios son claves para que los dones se mantengan activos. Un creyente que se aleja de la presencia de Dios comienza a perder sensibilidad al Espíritu Santo y sus dones se debilitan. En el libro de Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Los dones espirituales no dependen de la inteligencia ni del esfuerzo humano, sino de la conexión continua con el Espíritu Santo. Si quieres que los dones fluyan con poder en tu vida, debes asegurarte de mantener una relación íntima con Dios a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra. Otro aspecto importante es la humildad. Los dones no te hacen superior a nadie, son una responsabilidad, no un título de grandeza. Dios se glorifica en los corazones humildes, pero rechaza a los que usan los dones para exaltarse a sí mismos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, la Biblia dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su tiempo. Si usas los dones con un corazón humilde, Dios te llevará a nuevas dimensiones de su poder. Los dones del Espíritu Santo son un regalo de Dios, pero requieren valentía para ser usados. No puedes quedarte esperando un momento perfecto para ponerlos en práctica. Debes estar dispuesto a ser guiado por el Espíritu en cada oportunidad. Mientras más los uses, más claro será su funcionamiento y más fuerte será la manifestación de Dios en tu vida. Pero recibir y activar los dones es solo el comienzo. Para que su impacto sea permanente, debes aprender a mantenerlos encendidos y evitar que se apaguen con el tiempo. ¿Cómo mantener encendidos los dones del Espíritu Santo y no apagarlos? Recibir los dones del Espíritu Santo es solo el comienzo. Muchas personas experimentan el poder de Dios de manera intensa en un momento de sus vidas, pero con el tiempo, ese fuego parece debilitarse. No es que Dios les haya quitado sus dones, sino que no supieron mantenerlos encendidos. La Biblia enseña que los dones y el llamado de Dios son irrevocables, pero también advierte que pueden apagarse si no son cultivados. Para que los dones del Espíritu Santo sigan operando con poder, es necesario alimentarlos constantemente y evitar todo lo que pueda sofocar su manifestación. Uno de los principales factores que mantienen encendidos los dones es la búsqueda constante de la presencia de Dios. Un creyente que se desconecta de la oración, de la adoración y de la comunión con el Espíritu Santo, inevitablemente verá cómo los dones pierden fuerza en su vida. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer.
Esto significa que los dones no pueden mantenerse activos sin una relación íntima con Dios. Mientras más profundo sea tu tiempo de oración y adoración, más fuerte será la manifestación de los dones en tu vida. Otro aspecto clave es la práctica constante. Un don que no se usa tiende a debilitarse. Si Dios te ha dado el don de sanidad, pero nunca oras por los enfermos, es probable que no veas su poder en acción. Si tienes el don de enseñanza, pero no lo usas para edificar a otros, se quedará estancado. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, Pablo exhorta a Timoteo a no descuidar el don que le fue dado. Esto nos enseña que los dones requieren ser ejercitados para mantenerse activos y crecer en su manifestación. El ambiente en el que te desenvuelves también influye en la permanencia de los dones. Si te rodeas de personas que no creen en el poder del Espíritu Santo, que critican las manifestaciones de los dones o que viven en incredulidad, esto puede apagar tu pasión por caminar en la plenitud de Dios. Es importante estar en un ambiente de fe, rodeado de personas que también buscan la presencia del Espíritu y que te animan a seguir operando en los dones. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17, la Biblia dice que el hierro con hierro se aguza, lo que significa que necesitamos rodearnos de otros creyentes que nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual. La obediencia a Dios es otro factor determinante. El Espíritu Santo no opera con libertad en un corazón que se resiste a su dirección. Muchas personas comienzan bien, pero cuando Dios les pide algo que les cuesta, deciden ignorarlo. Esta actitud apaga la obra del Espíritu y hace que los dones se vuelvan menos evidentes. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32, la Biblia dice que Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Si quieres que los dones sigan encendidos en tu vida, debes estar dispuesto a obedecer a Dios en todo momento, incluso cuando su dirección desafíe tu lógica o tus planes personales. El temor y la duda también pueden apagar los dones. Hay personas que han sentido la dirección del Espíritu para operar en un don, pero han permitido que el miedo al qué dirán o la inseguridad los paralice. Esto hace que los dones se debiliten porque no fueron diseñados para ser retenidos, sino para ser usados con valentía. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo no viene de Dios, y si lo permites en tu vida, bloqueará el fluir del Espíritu. Otro punto importante es la humildad. Los dones no son trofeos ni señales de superioridad espiritual. Dios se glorifica en los corazones humildes, pero rechaza a los que buscan exaltarse a sí mismos. Hay personas que comenzaron en los dones con un corazón sincero, pero con el tiempo se llenaron de orgullo y perdieron la sensibilidad a la voz de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si quieres que los dones del Espíritu Santo sigan activos en tu vida, mantén un corazón humilde, siempre reconociendo que todo lo que tienes viene de Dios y es para su gloria. Finalmente, la gratitud y la entrega constante a Dios son esenciales para que los dones sigan operando con poder. Cuando valoras lo que Dios ha puesto en ti y lo usas con amor, su presencia se manifiesta de manera continua. Pero cuando das por sentado lo que has recibido, corres el riesgo de que los dones se debiliten. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, la Biblia dice que no debemos apagar el espíritu. Esto significa que la responsabilidad de mantener encendido el fuego de Dios en nuestra vida está en nuestras manos.
Si has recibido los dones del Espíritu Santo, protégelos, aliméntalos y úsalos con responsabilidad. No permitas que nada los apague. Dios quiere usarte para manifestar su gloria, pero eres tú quien debe decidir caminar en la plenitud de su poder todos los días. Pero los dones del Espíritu Santo no son solo teoría. La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que fueron transformados cuando decidieron caminar en el poder de Dios. Ahora es momento de conocer sus historias y aprender cómo sus vidas fueron impactadas por el Espíritu Santo. Testimonios bíblicos de personas que recibieron los dones del Espíritu Santo y fueron transformadas. La manifestación de los dones del Espíritu Santo no es una teoría ni una idea abstracta. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha derramado su poder sobre aquellos que han estado dispuestos a recibirlo y caminar en su autoridad. Cada historia en la Escritura nos muestra cómo los dones transforman vidas, llevan el Evangelio a nuevas dimensiones y manifiestan el reino de Dios en la tierra. Cuando los dones del Espíritu están activos, lo imposible se vuelve posible. Las cadenas se rompen y el nombre de Dios es glorificado. Uno de los ejemplos más impactantes de la transformación a través del Espíritu Santo es la vida de Pedro. Antes del derramamiento del Espíritu en Pentecostés, Pedro era impulsivo, temeroso e inestable en su fe. Aunque caminó con Jesús y fue testigo de sus milagros, cuando llegó el momento de la prueba, lo negó 3 veces, dominado por el miedo. Sin embargo, después de recibir el Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2, Pedro fue radicalmente cambiado. Ya no era el hombre temeroso que huía ante la presión, sino un predicador valiente que con el don de palabra de sabiduría y de fe, se levantó frente a una multitud y proclamó con autoridad el mensaje del Evangelio. Ese día, 3,000 personas se convirtieron. El poder del Espíritu Santo en él lo convirtió en un líder que impactó generaciones. Otro testimonio poderoso es el de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo que fue usado por Dios en señales y prodigios. En el libro de Hechos capítulo 6, la Biblia dice que Esteban hacía grandes maravillas entre la gente, manifestando el poder de Dios con el don de milagros y sabiduría. Pero lo que realmente marcó la diferencia en su vida fue su testimonio final. Mientras era apedreado por predicar la verdad, en lugar de maldecir a sus agresores, pidió a Dios que los perdonara. En ese momento, tuvo una visión del cielo abierto y vio a Jesús esperándolo. Su vida y su martirio no fueron en vano, pues entre los que presenciaron su muerte estaba un hombre llamado Saulo, quien luego se convertiría en el apóstol Pablo, el mayor evangelista de la historia. Pablo es otro ejemplo impresionante de transformación a través de los dones del Espíritu Santo. Antes de su conversión, Saulo perseguía a los cristianos y creía que servía a Dios, destruyendo la iglesia. Pero en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús y quedó ciego. 3 días después, Dios envió a Ananías a imponerle manos y a través del don de sanidad, Pablo recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Desde ese momento, su vida cambió para siempre. Operando en los dones de revelación, milagros y enseñanza, Pablo llevó el Evangelio a los gentiles, escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y estableció iglesias en muchas naciones. Su vida demostró que, cuando los dones del Espíritu están activos, una persona puede ser completamente transformada y usada para cambiar el mundo. El profeta Elías también experimentó el poder del Espíritu Santo a través del don de milagros. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, Dios lo usó para multiplicar el aceite y la harina de una viuda en tiempos de hambre, asegurando que ella y su hijo no murieran de escasez. Más adelante, en el capítulo 18,
Desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, demostrando el poder del Dios verdadero cuando el fuego descendió del cielo en respuesta a su oración. Elías caminó en una dimensión sobrenatural, donde la provisión, la autoridad y la manifestación del poder de Dios eran su realidad cotidiana. Un testimonio en el Nuevo Testamento que muestra la importancia del don de discernimiento y de revelación es el de Ananías y Zafira. En el libro de Hechos, capítulo 5, Pedro, lleno del Espíritu Santo, confrontó a esta pareja por haber mentido al Espíritu de Dios sobre el dinero que habían entregado. No había manera humana de que Pedro supiera lo que habían hecho en secreto, pero el Espíritu Santo le reveló la verdad, demostrando que Dios ve más allá de las apariencias y que nada puede ser escondido de su presencia. Estos testimonios nos enseñan que cuando el Espíritu Santo derrama sus dones sobre alguien, su vida nunca vuelve a ser la misma. Dios usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias cuando están dispuestas a recibir y operar en los dones con humildad y obediencia. No importa el pasado de una persona, su nivel de educación o sus debilidades, cuando el Espíritu Santo se mueve, todo cambia. Los dones del Espíritu Santo no son solo para los tiempos bíblicos, están disponibles hoy para aquellos que los desean y los buscan con fe. Si Dios los usó en la vida de Pedro, Esteban, Pablo, Elías y muchos más, también quiere usarlos en tu vida. Pero para vivir en esta dimensión sobrenatural, es necesario aprender a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo en todo momento, viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo a través de sus dones. Recibir los dones del Espíritu Santo es solo el inicio de una vida sobrenatural. Muchos creyentes experimentan una manifestación del poder de Dios, pero luego no saben cómo mantener esa conexión viva en su día a día. Dios no quiere que sus hijos reciban sus dones solo para momentos específicos, sino que vivan continuamente bajo su dirección. Cuando los dones espirituales están activos en una persona que sigue la voz del Espíritu, su vida se convierte en un canal de milagros, revelación y autoridad divina. Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo significa caminar en obediencia constante a su voz. No se trata solo de sentir su presencia en un culto o de recibir una profecía en un momento de adoración, sino de aprender a seguir sus instrucciones en cada aspecto de la vida. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, la Biblia dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esto significa que no podemos permitir que nuestras emociones o razonamientos humanos nos dominen, sino que debemos someternos a la guía de Dios en cada decisión. Los dones del Espíritu Santo no son una herramienta para impresionar a otros, sino un llamado a una vida de servicio y entrega. Quienes han recibido los dones deben usarlos con humildad y responsabilidad, entendiendo que son instrumentos en las manos de Dios. Un verdadero creyente lleno del Espíritu no busca reconocimiento ni poder personal, sino que anhela glorificar a Dios en todo lo que hace. En el libro de Primera de Corintios capítulo 13, Pablo deja claro que los dones sin amor no tienen ningún valor. No importa cuántos dones tenga una persona, si no vive en amor y obediencia, su ministerio carecerá de impacto eterno. Para vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, es necesario desarrollar una sensibilidad constante a su voz. Esto requiere una vida de oración profunda, un compromiso serio con la palabra de Dios y una disposición de obedecer sin importar el costo. El Espíritu Santo no grita ni impone su voluntad, sino que habla con suavidad a aquellos que han entrenado su oído espiritual para escucharle. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, la Biblia dice que cuando caminamos en obediencia,
escucharemos una voz diciéndonos: «Este es el camino, anda por él». Quienes han aprendido a discernir la voz del Espíritu pueden tomar decisiones con seguridad, sin temor a equivocarse. Otra clave para vivir bajo su dirección es estar dispuestos a salir de la zona de comodidad. Muchas personas han recibido dones, pero nunca los han usado porque tienen miedo de fallar, de ser criticados o de no entender completamente cómo funcionan. Pero el Espíritu Santo no nos llama a una fe pasiva, sino a una fe activa que desafía lo natural. En el libro de Hechos capítulo 3, Pedro y Juan iban camino al templo cuando vieron a un hombre paralítico pidiendo limosna. En lugar de ignorarlo o dudar de si Dios quería obrar, Pedro declaró con valentía: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda». En ese momento, el hombre fue sanado, porque Pedro no solo tenía el don, sino que lo usó con fe y determinación. Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo también significa estar abiertos a la corrección de Dios. A veces, el Espíritu nos mostrará áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas antes de que podamos operar con más autoridad en sus dones. Habrá momentos en los que Dios nos pedirá que dejemos algo, que cambiemos nuestra manera de actuar o que enfrentemos nuestros propios temores antes de usarnos con más poder. En el libro de Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Esto significa que Él no solo nos da poder, sino que también nos santifica y nos lleva a un nivel más profundo de comunión con Dios. Una vida dirigida por el Espíritu Santo es una vida llena de propósito. No hay momentos desperdiciados ni días sin sentido, porque cada día es una oportunidad para ser usado por Dios. Ya sea en la iglesia, en el trabajo, en la familia o en cualquier lugar, el Espíritu Santo puede moverse y manifestar sus dones en cualquier momento si estamos dispuestos a escucharle y obedecerle. Para vivir en esta dimensión sobrenatural es necesario tomar la decisión de rendirse completamente a Dios. No se puede caminar a medias con el Espíritu Santo. O le entregas todo, o limitas su obra en tu vida. Pero cuando decides rendirte por completo, Él te lleva a un nivel de gloria y poder que nunca imaginaste. Ahora que has entendido cómo vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, es momento de tomar una decisión final. Dios ya ha hablado a tu vida, ha revelado el camino para recibir y activar sus dones, y ha mostrado cómo mantenerlos encendidos. Pero ahora la pregunta es: ¿estás listo para recibir todo lo que Dios tiene para ti? El Espíritu Santo ha estado hablando a tu vida, guiándote paso a paso en este proceso. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, ni que estas palabras hayan resonado en lo más profundo de tu corazón. Dios ha puesto un llamado sobre ti, una invitación clara a recibir y caminar en la plenitud de sus dones. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes seguir viviendo una fe limitada, sin experimentar el poder del Espíritu, o puedes dar el paso definitivo hacia una vida llena de su presencia, donde los milagros, la revelación y la autoridad de Dios sean parte de tu realidad diaria. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. No importa cuán roto te sientas, cuántas dudas hayas tenido o cuánto tiempo hayas pasado sin experimentar su poder. Hoy es el día en que el Espíritu Santo quiere llenarte, activarte y usarte como un instrumento de su gloria. Los dones no son para unos pocos privilegiados, son para todos los que los anhelan con sinceridad. Si sientes en tu interior que Dios te está llamando a un nivel más alto, no ignores esta oportunidad. El tiempo de la pasividad espiritual ha terminado. Ya no puedes seguir esperando a que algo suceda o a que Dios lo haga todo por ti.
Él ya te ha mostrado el camino, ya te ha revelado el poder de sus dones y la importancia de vivir bajo su dirección. Ahora depende de ti responder a su llamado con fe y determinación. En el libro de Lucas capítulo 11 versículo 13, Jesús dijo que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto significa que Dios está listo para derramar sus dones sobre ti, pero es necesario que los pidas con fe y que estés dispuesto a recibirlos. Ahora es el momento de tomar acción. No basta con escuchar este mensaje, debes sellarlo con una decisión firme. Cierra tus ojos y haz esta oración con todo tu corazón. Señor, hoy vengo delante de ti con un corazón abierto. Anhelo vivir en la plenitud de tu espíritu, caminar en tu poder y ser un instrumento en tus manos. Me rindo completamente a ti y te pido que derrames sobre mí los dones de tu espíritu. Llena mi vida con tu presencia. Activa en mí lo que ha estado dormido y úsame para glorificar tu nombre. No quiero seguir viviendo en lo natural cuando me has llamado a caminar en lo sobrenatural. Hoy recibo tus dones con fe y declaro que a partir de este momento mi vida será transformada por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, algo ha comenzado a cambiar en tu vida. Puede que la manifestación de los dones suceda de inmediato o puede que Dios te lleve a un proceso de crecimiento donde su poder se irá revelando poco a poco. Lo importante es que mantengas tu corazón alineado con su voluntad, sigas buscando su presencia y estés atento a la dirección del Espíritu Santo. Este es solo el comienzo de una vida llena del poder de Dios. No te quedes con este mensaje solo para ti. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Motiva a otros a buscar la plenitud del Espíritu y sigue caminando con fe, sabiendo que lo mejor está por venir. La presencia de Dios está sobre ti. Sus dones han sido activados y su propósito se cumplirá en tu vida de una manera sobrenatural. A partir de hoy, caminarás con autoridad, vivirás con propósito y serás un testimonio viviente del poder del Espíritu Santo.